Guarda bien esa colección de discos de PlayStation que tenés en la repisa, porque en menos de 2 años se convierte en pieza de museo. Y no es broma, Sony lo puso por escrito en su blog oficial el 1 de julio de este año. Desde enero del 2028, comprar un juego nuevo de PlayStation en disco deja de ser una opción. Y ahí no solo se apaga el disco, se apaga la idea de que un juego, alguna vez, fue realmente tuyo. Hoy vamos a hablar de por qué Sony toma esa decisión justo ahora, qué tan ciertas son sus justificaciones y qué significa, en la práctica, dejar de ser dueño de lo que comprás. Empecemos. Vamos por partes, para tener claro qué fue lo que Sony dijo exactamente antes de meternos con las opiniones. El comunicado salió en PlayStation Blog, firmado por Sid Schumann, uno de los directores de comunicaciones de la compañía. Desde enero del 2028, ningún juego nuevo que salga para PlayStation va a tener versión de disco. Los títulos que ya salieron o que ya estaban anunciados con edición física antes de esa fecha no se van a ver afectados. Esos van a seguir existiendo en formato físico como estaba planeado. Sony lo presentó como una evolución natural, algo que responde a cómo cambiaron los hábitos de consumo. Y la verdad es que el timing no es casualidad. Apenas unos días antes, Rockstar había confirmado que la edición física del GTA 6 iba a venir sin disco adentro de la caja, solo con un código de descarga. Eso ya había generado bastante ruido. Y Sony agarró ese momento para blanquear algo que, según muchos analistas, venía preparando hace años. Ahora bien, las razones oficiales que dio la empresa tienen una parte que suena bastante razonable y otra que, si la mirás con un poco más de atención, no termina de cerrar del todo. El argumento principal de Sony fue que el mercado ya es mayoritariamente digital. Según sus propios reportes, entre 78 y el 80% de las ventas completas de juegos ya son digitales, contra apenas un 20% en formato físico. Con esos números arriba de la mesa, mantener una línea de producción entera para un porcentaje cada vez más chico deja de tener sentido comercial. El problema es cómo se arma esa cifra. Cuando Sony habla de ventas digitales, mete en la misma bolsa la venta de juegos completos, los DLC y expansiones, con las de microtransacciones de juegos gratuitos como Fortnite, Apex Legends, Warzone o Genshin Impact, microtransacciones como skins, pases de batalla, etc. Eso infla el número de ventas digitales, pero no tiene nada que ver con gente que dejó de comprar discos por elección propia. Esos juegos y sus sistemas de monetización nunca compitieron con el formato físico, porque nunca lo tuvieron. Es dinero que hace ver a la migración hacia lo digital mucho más grande de lo que realmente es. El otro argumento, el del ahorro en fabricación y logística, tampoco es tan limpio como parece. Un análisis de un consultor que sigue de cerca el mercado japonés calculó que Sony se queda con bastante más plata por cada copia digital que por la misma copia en disco. Hablamos de más de un 50% de diferencia en margen. Sobre un juego de $70, la versión digital le deja el precio completo a Sony, mientras que la física, después de descontar el margen del distribuidor y el costo de fabricación, se queda en unos $45 y ahí sí está el verdadero motivo. Pero fíjate que esto no significa que la caja física desaparezca del todo. Es más probable que sigan sacando ediciones coleccionista, con caja, con manual, con todo, pero con un código adentro en vez de un disco. Ahí el ahorro en fabricación tampoco es tan grande, porque la logística de armar esas cajas sigue existiendo. Así que el argumento del ahorro aplica sobre todo a las ediciones estándar, no al negocio completo. Nada de esto salió de la nada. Sony lleva más de 5 años armando el terreno para este momento. La PS5 Digital Edition, la que salió sin lector de disco en el 2020, fue el primer paso grande. Después vino la PS5 Slim, con el lector como una pieza desmontable y opcional. En el medio hubo un empuje constante de la PlayStation Store, cada vez más promociones pensadas exclusivamente para la compra digital, y un crecimiento sostenido de la PlayStation Plus, como forma de mantener a la gente adentro del ecosistema sin necesidad de comprar discos. Para varios analistas, el anuncio del julio de 2026 no fue una decisión nueva, fue la confirmación pública de una estrategia que ya estaba en marcha hace tiempo, y los números del mercado en general acompañan esa lectura. El gasto en juegos físicos nuevos viene cayendo casi sin parar desde hace más de una década, y hoy representa una fracción mínima de lo que era en su pico.
Entender el cómo llegamos hasta acá está bien, pero no explica del todo por qué la reacción fue tan fuerte. Y ahí es donde el problema deja de ser una cuestión solamente de logística. La respuesta de la comunidad fue, sin exagerar, muy dura, y el reclamo que más se repitió en redes fue que cuando compras un juego digital no sos dueño de un objeto, sos dueño de una licencia para acceder a ese juego mientras la plataforma lo permita. Son dos cosas completamente distintas. Hay un ejemplo bastante conocido dentro de la propia industria que explica esto mejor que cualquier argumento teórico. Este demo jugable que Kojima hizo para Konami en 2014, cuando esa relación terminó mal, este juego desapareció de la PlayStation Store. La gente que ya lo tenía descargado en su consola lo pudo seguir jugando, pero si cambiabas la consola o la formateabas, lo perdías para siempre. No importaba que lo hubieses comprado, nunca fue tuyo del todo. Ese es exactamente el miedo que la comunidad puso sobre la mesa con este anuncio. Perder acceso si un juego se retira del catálogo depende por completo de que los servidores sigan funcionando. No poder prestarle un juego a un amigo, no poder revenderlo cuando ya no lo jugás más, son formas concretas de relacionarse con algo que pagaste con tu plata. Y ahí aparece otro actor que pierde bastante con esto, el mercado de segunda mano. Sin discos, cadenas como GameStop pierden buena parte de su razón de ser. GameStop ya venía reportando caídas fuertes en sus ingresos trimestrales, con un 14% menos en un solo trimestre. Y ese golpe se lo atribuyeron directamente al desplazamiento hacia lo digital. Sin discos nuevos entrando al circuito, el negocio de compra y venta de usados, de alquiler, de intercambio entre jugadores, deja directamente de existir para los títulos que salgan después del 2028. Y si lo pensás bien, esto no es un daño colateral para Sony, es prácticamente un beneficio. Cada juego usado que cambiaba de mano era una venta de la que la empresa no veía un centavo. Sin ese circuito, cada compra pasa sí o sí por el ecosistema digital de Sony, a precio completo. El negocio del usado, que durante años funcionó como una especie de válvula de escape para el bolsillo del jugador, queda directamente afuera de la ecuación. Ahora, hay una consecuencia de todo esto que va más allá de lo económico, y es la de la preservación. Historiadores y organizaciones dedicadas a conservar videojuegos vienen advirtiendo hace rato que depender exclusivamente de lo digital complica muchísimo guardar estas obras a largo plazo. Cuando un juego deja de estar disponible para descarga, se vuelve prácticamente inaccesible para cualquiera que quiera jugarlo en el futuro. Y esto no es un escenario hipotético o lejano. Como parte del mismo paquete de anuncios, Sony confirmó que va a cerrar la PlayStation Store de PS3 y PS Vita en distintas etapas a partir de agosto del 2026. Hay títulos completos de esas bibliotecas que solo existieron en formato digital y nunca tuvieron una reedición física. Cuando esas tiendas cierren, esos juegos quedan, en la práctica, borrados de la historia. Y de toda la gente que salió a hablar de este tema, hubo una voz que resumió el miedo de fondo mejor que cualquier comunicado oficial. Hideo Kojima habló del anuncio durante un festival en Roma y usó una sola palabra para describirlo: aterradora. Contó que él mismo es coleccionista de Blu-rays y DVD, que creció con el formato físico y que le da bastante pena ver que esa forma de tener las cosas se está terminando. Pero lo más interesante fue la comparación que hizo con el streaming. Hoy, un disco digital todavía se descarga al disco duro de tu consola, así que los datos quedan ahí, en tu hardware. Pero si en algún momento la industria se mueve del todo hacia el streaming, ni siquiera eso te queda. Dependés completamente de que un servidor, en algún lugar, siga prendido. Y acá voy a meter mi opinión personal, porque esta comparación me parece la más acertada de todas. Es exactamente lo que pasó con Netflix y Blockbuster. Netflix llegó prometiendo acceso ilimitado a películas en digital y le ganó terreno al videoclub de toda la vida. Pero hoy, si contratás Netflix buscando una película específica, hay muchas chances de que esta ya no esté, que la tuvieron en su momento y la sacaron por un tema de licencias. Si la seguís queriendo ver, tendrías que buscarla en otra plataforma. Pensá en este escenario: te compras una PlayStation para jugar Fortnite, jugás unos meses, te enganchás, armas tu perfil, tu progreso, tus skins, y de repente un día Sony pierde la licencia para operar ese juego en su plataforma. Entrás a jugar y ya no está, pero en Xbox sí sigue funcionando. Ahora tenés que comprarte otra consola si querés seguir jugando a algo que hasta ayer era tuyo. Es un ejemplo extremo, hipotético, pero sirve para entender el punto.
Cuando todo depende de una licencia, la posibilidad de seguir usando lo que compraste deja de estar en tus manos. Este debate no se quedó adentro del mundo gamer. Este político francés de extrema izquierda salió públicamente a criticar la medida. Su argumento fue que los videojuegos son un bien cultural, no una mercancía cualquiera, y que la legislación actual debería aplicarse para proteger los derechos de reventa, préstamo y preservación de quienes lo compran. Dijo que iba a empezar a trabajar en una propuesta legislativa sobre el tema en 2027. Puede sonar a promesa de campaña y probablemente una parte lo sea, pero el hecho de que un político se meta en esta discusión justo después de que la Comisión Europea rechazara una iniciativa parecida llamada Stop Killing Games muestra que el tema ya trascendió a los jugadores y a las tiendas especializadas. Ahora es parte de una conversación más grande sobre lo que significa poseer algo en un mundo cada vez más digital. Mientras todo esto se discute puertas afuera, hay dos jugadores grandes en la industria que están mirando de cerca cómo termina esto, sin apurarse y hacer ningún anuncio propio. Sony es, hasta ahora, la primera gran fabricante de consolas en anunciar oficialmente el abandono total del disco para lanzamientos nuevos. Microsoft viene empujando en la misma dirección hace años, con la Xbox Series S pensada para un ecosistema mayoritariamente digital, y con el Game Pass como su apuesta central. Varios analistas creen que podrían seguir un camino parecido en la próxima generación, pero por ahora no hay ningún anuncio oficial en ese sentido. Nintendo es otra historia completamente distinta. La empresa no salió a responderle a Sony con un comunicado, pero tampoco hacía falta, porque su modelo de negocio ya habla por sí solo. En sus últimos reportes financieros, las ventas digitales representan cerca del 67% de su software total. Es un número alto, sí, pero significa que más de un tercio de sus usuarios sigue comprando juegos físicos de forma masiva, sobre todo el público familiar, infantil y coleccionista. Analistas de la industria consideran bastante improbable que Nintendo abandone los cartuchos en corto o mediano plazo. Y hay algo más. Con Sony afuera del circuito físico y Microsoft enfocada en sus suscripciones, Nintendo va camino a quedar como el único fabricante grande que mantiene el formato físico de forma activa. Eso le da una ventaja extra en las góndolas de las tiendas, más espacio y más visibilidad, justo cuando sus competidores directos se están retirando de ese terreno. La decisión de Sony, mirada desde el lado del negocio, tiene bastante lógica. Más margen por copia, menos costo de logística, control total sobre la distribución y un golpe directo al mercado de segunda mano que nunca le generó un peso. Nunca hay que olvidar que las empresas que están detrás de los juegos que jugamos son eso, empresas. Y la plata suele ser lo único que realmente les importa a la hora de tomar este tipo de decisiones. Sony no mató el disco de un día para el otro. El mercado ya venía empujando en esa dirección desde hace años, y el anuncio del 2026 fue más una confirmación que una sorpresa. Todo apunta a que el entretenimiento en general termine yendo hacia lo digital. Ya lo vimos con la música, ya lo vimos con las películas, y los videojuegos no van a ser la excepción. Ahí no hay mucho que se pueda debatir. Lo que sí me parece que vale la pena es que la gente se queje. No porque eso vaya a frenar la transición, probablemente no lo haga, sino que es la única forma que tiene el jugador de recordarle a la industria que detrás de cada compra sigue habiendo personas pensantes. Porque el día que dejemos de reclamar, el mensaje que van a recibir es que nos da lo mismo, y quedarse callado es la forma más rápida de perderlo todo.